Puede iniciar, señor presidente, hay cuenta. Muy bien. Muy buenos días. En nombre de Dios, la marcha se abre la sesión. Señor secretario, Señor cuentas. presidente, han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos para dar cuenta. Primero, el proyecto de ley en primer trámite constitucional que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud. En segundo lugar, un oficio del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado señor Miguel Crispi, con el que solicita se le informe acerca del estado de tramitación del proyecto de ley que reforma el Fondo Nacional de Salud y crea un plan de salud universal, y en la medida de lo posible tenga a bien dar pronta resolución y despacho a esta iniciativa. Asimismo, han llegado las siguientes solicitudes de audiencia: del vicepresidente de la Corporación de la Carne, señor Emilio Martínez, para participar en una próxima sesión de esta comisión en que se analice el proyecto sobre resistencia a los antimicrobianos y hacer una breve exposición que permita otorgar información de especialistas de vital importancia, en su opinión, para la discusión parlamentaria. Del presidente del Consorcio de Universidades Estatales, rector, señor Enio Vivaldi, para participar en el análisis del proyecto de ley que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Secretario, ¿quién fue el que está pidiendo asistir por los antimicrobianos? El vicepresidente de la Corporación de la Carne, señor Emilio Martínez. Ok. Muy bien. Entonces pasamos a tratar el proyecto. Presidente, Sí, senadora. voy a hacer antes una solicitud que si pudiéramos ver un proyecto que yo creo que debería ser relativamente fácil despacho, que presentamos junto a la senadora Sabates, el boletín 14.159, que es el que establece un estándar especial para el manejo clínico en el caso de padres y madres que han sufrido una muerte gestacional o perinatal. Bastante simple y va en la línea de otros proyectos que hemos suscrito. Lo vamos a ver y lo vamos a poner en tabla. Apenas podamos, ¿ya? Muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar a ver el proyecto antimicrobiano. Están invitados varios expositores. Vamos a dar desde 10 minutos a cada expositor, son 6. Vamos a empezar por la señora ministra de Agricultura, doña María Emiliana Undurraga. Bienvenida, señora ministra. ¿Están en sala? Vamos a hacer ingresar ahora, señor presidente. Después la cuenta. ¿Están todos ya, señor presidente? La señora ministra... Robin, perdón. Sí. Yo creo que no sé quién está del Ministerio de Salud, pero el que tenía interés de participar, porque es un experto que a nosotros nos interesa que esté, yo lo hablé con el ministro Jaime, es Rafael Araoz. Entonces nos gustaría mucho que él pudiera conectar también, porque es una persona que tiene una visión epidemiológica, es parte del equipo. Lo que pasa es que hoy día hay... Sí, pero de todas maneras, para que, Rabines, de todas maneras, porque como este es un tema complejo, pero déjame terminar. Hoy día, si no viene el señor Arao, lo invitamos para el próximo martes. Sí, no, pero también para que vaya escuchando el debate. Bueno, ya. Bien, ¿están todos los invitados, señor secretario? La señora ministra no está en su representación el señor Andrés Meneses. Bien, entonces, en representación del Ministerio de Agricultura, le damos la palabra por 10 minutos para hablar sobre este proyecto a don Andrés Meneses. Muchas gracias, presidente. En esta ocasión nos acompaña el director nacional del SAC, don Horacio Borges, con quien hemos estado trabajando. ¿No se escucha, señor Meneses? ¿Aló? ¿Me escucha ahora o no? No se le escucha bien. ¿Presidente? Ahora sí. Bueno, como le decía, en esta ocasión nos acompaña el director nacional del SAC, don Horacio Borges, con quien hemos estado trabajando desde el punto de vista técnico-jurídico profundamente esta propuesta legislativa, y le solicito, presidente, que pueda también concederle a don Horacio la palabra ahora a continuación.
Sí, en realidad estaba contemplado aquí hablar de la ministra y el director nacional del SAC, don Horacio Borges, pero si nadie, ni la ministra ni usted quieren usar la palabra, tiene la palabra don Horacio Borges. Muy buenos días, un saludo a la comisión, senador, y por su intermedio a todos los señores senadores que están en esta comisión. Lo primero que quisiéramos agradecer esta invitación, pues claramente nos sentimos parte, ¿no es cierto?, de lo que ustedes en esta honorable comisión están tratando. Y por lo tanto, quisiera plantear algunas cosas que nos parecen de importancia frente a lo que ustedes están hoy día estudiando como proyecto de ley. El SAC comparte con el Ministerio de Salud la idea de que es muy importante establecer las condiciones adecuadas para avanzar en el control de la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos. En efecto, este fenómeno pone en riesgo el control de las enfermedades en todo el mundo, y tanto para la salud humana como también para la salud animal. Creemos que el SAC forma parte de la solución en la lucha contra la resistencia de los antimicrobianos, destinado a preservar la eficiencia de estas importantes moléculas. Para ello, el Servicio Agrícola y Ganadero cuenta con atribuciones legales en su ley orgánica, ley 18.755, que le permiten regular el uso prudente y responsable de los antimicrobianos. En línea a lo anterior, tanto el Servicio Agrícola y Ganadero como el Ministerio de Agricultura tienen como función principal el cuidado de la sanidad animal y, por lo tanto, el uso de la profilaxis y la metafilaxis son fundamentales en el cumplimiento de estos objetivos. Pero además estamos especialmente enfocados en el bienestar animal, que es un aspecto clave que debe considerarse en esta discusión. Animales enfermos claramente tienen problemas de bienestar animal. El SAC cuenta con los profesionales y la experiencia que permiten el registro y el control del uso de los medicamentos y, salvo excepciones, no somos partidarios de la prohibición de ese uso. En esto seguimos permanentemente las definiciones del Códex, la OIE y también la Unión Europea, especialmente en la cultura que estos tienen de regular y no de prohibir ciertas prácticas. Estamos seguros de que los agentes antimicrobianos son considerados un bien público en el mundo, esencial en el control de las enfermedades en todo el mundo, tanto para la salud humana como para la salud animal. Para nosotros, señor presidente, es fundamental conocer la visión también de los productores ganaderos antes de emitir más opiniones durante el estudio de este proyecto en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Muy bien, director nacional, gracias. ¿Del Ministerio de Agricultura algo más? Presidente, como acaba de señalar el director del SAC, para nosotros también es fundamental conocer la opinión y el parecer técnico de las personas que han sido convidadas por esta comisión a dar su opinión acerca de este proyecto. Y bueno, reitero que mi presencia hoy día en esta reunión tiene también por finalidad presentar o hacer llegar personalmente las excusas de la ministra Undurroga, que por razones de agenda no pudo estar hoy día con ustedes, pero por supuesto que está disponible para poder venir a conversar de este tema en próximas sesiones. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, señor secretario, iniciamos la ronda de exposiciones, empezando por el señor presidente de la SAGO, don Christian R. McEvoy. Muy buenos días, presidente, y por su intermedio saludar y agradecer la invitación de la comisión. Como ha expresado ya los personeros del Ministerio de Agricultura, para nosotros como gremio... Don Cristian, ¿no se escucha? Don Cristian, por favor, no se escucha bien. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahí? No, no muy bien, por favor. Le ruego ajustar su micrófono. ¿Ahora se escucha mejor? No. Está bajo. A ver.
Espérenme un momento. ¿Ahora sí? Sigue bajo, don Cristian. ¿Ahora cómo se escucha? Está bajo. Le sugiero desconectar el micrófono y hablar directamente con el computador. A ver. ¿Ahora cómo se escucha? Un poco mejor. Perfecto. No, yo quería expresar, nosotros tenemos una presentación que la quiero dejar a cargo de nuestro gerente José Antonio Alcázar, pero antes mencionar que para nosotros los antimicrobianos son una herramienta indispensable en la producción y la sanidad animal. Nosotros desde hace un tiempo, como lo dicen los personeros del Ministerio de Agricultura, utilizamos estos productos de acuerdo a protocolos estandarizados a nivel internacional. Muchas veces, obviamente estos productos tienen que ser autorizados por el SAC, ese es el primer filtro, pero también dentro de la producción sería interesante que los miembros de la comisión pudieran conocer las particularidades, digamos, de que estos productos son utilizados única y exclusivamente para la conservación de la salud de los animales, que tiene que ver con bienestar animal, pero también tiene que ver con la conservación de la salud humana. Recordemos que los animales pueden transmitir enfermedades a los seres humanos a través de la zoonosis, ¿no es cierto?, enfermedades zoonóticas, y la utilización de estos productos son fundamentales para que esto no suceda. Así que quisiera dejar a José Antonio Alcázar con una presentación de parte de los productores de la SAGO. Muchas gracias, presidente. Muy bien, don Cristian. Buenos días, señor presidente. ¿Puedo compartir ya? Sí, está habilitado para compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, como lo repitió el presidente Lazago, por su intermedio, señor presidente, agradecerle la gestión de poder presentar la visión de los productores de ganado de la zona de Osorno y de la 10ª región también. La siguiente presentación la vamos a referir a algunos comentarios respecto del proyecto que se está discutiendo actualmente y un breve análisis respecto del articulado. ¿Por qué los ganaderos requerimos de antimicrobianos en la producción animal? Porque esta herramienta evita, como se dijo anteriormente, la diseminación de agentes patógenos en una población o rebaño. Agentes como las bacterias, como hongos, pero también parásitos. Evita también el sufrimiento animal. Contribuye a la viabilidad económica de la producción animal, dependencia alimentaria, toda vez que para llevar a cabo este objetivo se requiere de animales sanos. Permite generar, por cierto, una materia prima de alta calidad que luego va a ser consumida por el ser humano. Y uno de los aspectos más importantes también y trascendentales es que corta el ciclo de agentes zoonóticos, aquellos agentes microbianos, ¿cierto?, que atacan tanto la salud del animal o se transmiten a través del animal al hombre, ¿ya? Dentro del uso de estos antimicrobianos en ganadería usamos varias estrategias. Por cierto, está la metafilaxis y la profilaxis. La metafilaxis, de un aspecto preventivo, ¿cierto?, evita el ataque de parásitos externos e internos que afectan al ganado. Muchos de estos parásitos, permítanme decirles, son inmunodepresores y su control en esta etapa, en la etapa preventiva, es fundamental porque en el futuro nos permitiría, o nos permite más bien, evitar o disminuir el uso de antibióticos, dado que después, producto de la inmunodeficiencia, ¿cierto?, los animales pueden contraer ciertas enfermedades y evidentemente después entramos a la etapa posterior, que es ya la parte terapéutica, que es la que nunca queremos llegar a hacer.
También a través de la metafilaxis se controla la aparición de enfermedades agudas como enfermedades clostridiales, que generalmente no presentan síntomas y de repente ataca a 1 o 2 animales dentro de un rebaño y estos mueren, pero de un rato para otro. Y también nos permite controlar ciertas enfermedades que hoy día incluso son parte de programas de erradicación que ya llevamos bastante tiempo, más de 40 años, por ejemplo, combatiendo la brucelosis. Por su parte, la profilaxis también nos permite que estos agentes antimicrobianos se diseminen dentro de una población animal. Ejemplos de enfermedades que nos atacan de repente, la leptospirosis, que es propagada por ratones, y otro que no es menos importante, es poco común, pero muy agudo, que es el Bacillus anthracis o anthrax, ¿ya? Evidentemente que si no tuviéramos este tipo de herramientas, lo que más ocuparíamos serían probablemente estrategias terapéuticas, ¿ya? Las que sin duda, de todas maneras, siempre se tienen en consideración, porque siempre aparece, pero si nosotros usamos la metafilaxis, ¿cierto? O la profilaxis, evidentemente que vamos a evitar ya el ataque a nivel terapéutico de eventos como mastitis, probablemente, enfermedades respiratorias, ocurren casos aislados, de repente retenciones de placenta que generan infecciones y un largo etcétera de eventos infecciosos que atacan al animal y que obviamente deben ser abordados a través del uso de antimicrobiano, particularmente en este caso de antibacteriano, ¿ya? Respecto a la normativa nacional, el director del SAC efectivamente señaló algunos puntos. Yo quería destacar también el decreto 25, que es el reglamento que regula todo el uso, almacenamiento, ¿cierto?, disposición de los productos farmacéuticos que son de exclusivo uso veterinario. Así como el reglamento sanitario, el código sanitario aborda aquellos relacionados con la salud humana, el decreto 25 hace lo propio con los productos veterinarios. Existen algunos programas también a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero, como el programa de predios bajo control oficial, que también regula bastante el tema del uso de los antimicrobianos, ¿ya? Y una herramienta está disponible, que se usa, que está vigente hoy día, que es el programa de control de residuos, que es finalmente, diría, una herramienta excelente para poder evaluar si es que finalmente el producto final, que es la carne, la leche, ¿cierto?, ha sido sometida a este tipo de antimicrobianos y si quedan trazas en eso. Entonces, a partir de esos resultados también con este programa se pueden perfectamente implementar, y no me cabe duda que así es, implementar estrategias en el uso y el control. Respecto del proyecto de ley en sí, me gustaría abordar muy rápidamente, presidente, aspectos relacionados con definiciones, algunas prohibiciones y algo del articulado en general. Respecto, hay 3 que a nosotros nos causan un cierto ruido, que creemos que sería pertinente revisarla a partir de las exposiciones nuestras, ¿cierto?, que dice relación con la definición de antimicrobiano. Nuestra propuesta en este sentido es que se aborden los antibióticos más que los antimicrobianos, ¿ya? Dado que los antibióticos, además, existe un grupo que es bastante importante para la salud humana y que entiendo es el espíritu de este proyecto de ley, resguardar la resistencia a este tipo de antibióticos, que son como la última barrera. De la misma forma, por cierto, como lo ha estado recomendando organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Respecto al tema de profilaxis y metafilaxis, también creemos que es necesario revisar las definiciones que actualmente están en el texto del proyecto de ley y ajustarlas probablemente a aquello que recomiendan los organismos internacionales, dado que de esa manera también es mucho más fácil que la normativa nacional pueda conversar de mejor forma con las propuestas o las bajadas, ¿cierto?, en las estrategias para combatir la resistencia antimicrobiana que vienen de los organismos internacionales antes mencionados. Respecto de las medidas para prevenir la resistencia a antimicrobianos en los tratamientos veterinarios, el proyecto de ley señala algunas como la prohibición de la metafilaxis. Claramente, y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, creemos que no sería una estrategia adecuada prohibir la metafilaxis porque tiene consecuencias después en el largo plazo
¿cierto? Particularmente en el ejemplo que les señalé anteriormente, que con la metafilaxis yo puedo controlar hoy día ciertos parásitos que son inmunodepresores y de esa manera yo puedo evitar en el futuro, ¿cierto?, el uso de antibióticos, ¿ya? Y lo otro, el hecho de que aquellos animales sometidos a algún tipo de profilaxis, ¿cierto?, no sean destinados al sacrificio, la verdad que creo que también hay que revisar aquello porque me parece que por un lado va a reducir la cantidad de animales disponibles para abasto, eso no cabe ninguna duda. Entonces, en este sentido, nuestra propuesta, ¿cierto?, es que probablemente tal vez sea bueno, como decía el director del SAC, regular o revisar las regulaciones que existen respecto de metafilaxis y profilaxis en la producción pecuaria y enfocándose a lo mejor en aquellos antibióticos de importancia en la salud humana. Y esto, un paréntesis, existe hoy día un programa que se llama Programa Reduce, que está coordinado por el Ministerio de Salud, también el Ministerio de Agricultura a través del SAC, y que obedece a las directrices de organismos internacionales como la OIE, FAO y la Organización Mundial de la Salud. Respecto del artículo 5, también creemos que aquí habría que entrar probablemente a establecer, ¿cierto?, ciertas normativas que ya están, distinguirlas respecto a lo que aparece en el proyecto de ley. El tema de informar, por ejemplo, de llevar controles, ya está normado en el Servicio Agrícola y Ganadero, en los cuerpos legales que el director del SAC recientemente señalaba, ¿cierto? Probablemente habrá que enfocarse, ¿cierto?, en el buen uso de los antibióticos y sancionar el mal uso de antibióticos u otros antimicrobianos cuando estos sean usados en animales de mala forma, ¿cierto?, ya sea con sobredosis, por ejemplo. Y lo otro es que también existe un tema, sobre todo en la pequeña agricultura, en el campo, en las zonas más alejadas, estoy pensando en la Patagonia, Coyhaique, aquí en la zona de Futaleufú, probablemente en la 10ª región, donde no es fácil contar con veterinarios que puedan emitir informes, que puedan realizar un diagnóstico rápido, ¿cierto? Y hay ciertos tratamientos que son necesarios de realizar con algunos productos de amplio espectro que permiten salvar la vida del animal. Ya, lamentablemente no se puede esperar 1 o 2 días a veces con algunos cuadros clínicos sin que el animal finalmente termine muriendo. Para eso se pueden establecer, y de hecho existen siempre recomendaciones por parte de médicos veterinarios que ante ciertos o determinados casos o sintomatología se utilicen ciertos productos antimicrobianos especiales para contrarrestar aquello. ¿Ya? Respecto del tema del Código Sanitario, el proyecto de ley agrega un artículo del 101 bis, ¿cierto?, donde se prohíbe la venta de antimicrobianos sin receta médica. Bueno, esto yo me imagino que el espíritu es ampliarlo, sin embargo, en el caso de los productos veterinarios, como les decía anteriormente, ya está regulado por el decreto 25. El 103 bis también, respecto a la responsabilidad de la calidad y seguridad de los productores y distribuidores, no me queda claro, hemos tenido un buen debate respecto a este articulado, no nos queda claro si son los productos alimenticios como tal, ¿cierto?, o son los alimentos para la producción animal a los cuales se refiere este artículo, ¿ya? En ese sentido, si fuesen los segundos, ¿cierto?, deberían probablemente establecerse algunos niveles críticos de contenido de antimicrobianos o criterios claros en el uso de esto para los tratamientos, ¿ya? Otro artículo en el Código Sanitario es el 103 ter, ¿cierto? Señala que los alimentos que por unidad de peso o por porción de consumo presenten altos contenidos de antibióticos, ¿cierto?, según así lo determina el reglamento, deberán rotularse con la palabra precaución. Desde nuestro punto no deberían poder venderse esto o comercializarse estos alimentos, ¿cierto?, salvo que, distinto es el hecho que se preparen alimentos medicados para tratamientos específicos que obviamente vienen con una recomendación veterinaria para su buen uso en la producción animal. En cuanto a la protección de los animales, evidentemente que este es un gran tema para nosotros. Animales sanos son animales productivos, si es que lo queremos ver desde esa mirada, ¿ya? Y obviamente los requisitos respecto del uso de los productos veterinarios y antimicrobianos
está bastante regulado y normado por la actual normativa que lleva a cabo o lleva adelante el Servicio Agrícola y Ganadero. El artículo 11 bis señala que se prohíbe la utilización de antimicrobianos con fines de engorda o estimulación de crecimiento en animales. Yo reemplazaría, nos permitimos sugerir reemplazar la palabra antimicrobianos por antibióticos, ¿ya? Porque de acuerdo a la definición que existe hoy día en el proyecto de ley, prohibir el uso de antimicrobianos simplemente implica sacarle absolutamente todas las herramientas que hoy día existen para llevar a cabo una buena producción animal. Antibióticos, fúngicos, antiparasitarios, ¿ya? Entonces, creemos ahí que probablemente lo mejor sería hablar de antibióticos y aquellos a lo mejor que están, aquellas familias que son más críticas y que están consideradas en el programa REDUCE, probablemente sería mucho más adecuado para estos fines, ¿ya? Y respecto al último párrafo también nos permitimos sugerir eliminar este párrafo ya que atenta contra el bienestar animal, ya que podría incluso llegar a promover el sacrificio de animales a efectos de evitar la propagación de un agente zoonótico. O sea, si un agricultor no tiene las herramientas como estos antimicrobianos para poder controlar la propagación de un determinado agente en una población de animales, lo único que le queda para proteger al resto es sacrificar a aquellos que están con un cierto grado de sintomatología. Algunas consideraciones respecto de lo institucional. En materia pecuaria estimamos que el SAC debe incluirse y me alegro que haya podido tener la oportunidad de presentar algo acá en la comisión, dado que es el ente regulador por excelencia en materia animal en términos del uso, incluso sanción, del uso y sanción de los antimicrobianos, ¿ya? De uso veterinario. El servicio agrícola, por lo tanto, estimamos que tiene herramientas suficientes para controlar y hacer cumplir la actual normativa. ¿Que se pueden revisar? Sí, y probablemente sea materia de otra conversación, ¿ya? Obviamente la normativa debe ir actualizándose con los tiempos y probablemente requiera de algún grado de discusión hoy día. Estimamos sí, y esto lo decimos fuertemente, que se debe fortalecer el programa de control de residuos en carne, principalmente en leche también, ampliándolo a muestreo de animales vivos en predios y ferias, no solamente post-mortem, sino que además se puede hacer ante-mortem. Y lo otro es que, bueno, está como comprobado lamentablemente que el ser humano reacciona más que a estímulos, a ciertos castigos, ¿cierto? O tendrá que tener algún costo mayor el hecho de mala utilización de estos antimicrobianos, y en ese sentido probablemente es necesario actualizar o revisar las sanciones que hoy están establecidas en el decreto 25. El proyecto de ley, tal cual está, no nos queda claro si considera algún tipo de restricción ni vigilancia en productos animales importados, particularmente carne de vacuno, cerdo y aves, generando evidentemente, de no ser así, una asimetría con el tema de la producción nacional. O sea, nosotros estamos importando hoy día el 65% de la carne de vacuno, una buena cantidad de carne de cerdo y de ave de otros países, entonces nos gustaría saber a nosotros los productores si es que efectivamente a lo importado se le va a someter a los mismos requisitos que a nosotros. Con este proyecto de ley se eliminará la exportación de animales de valor genético, y este es una brecha que se ha abierto últimamente para el mercado ganadero. Y cuando estoy hablando de animales de alto valor genético, estos animales a veces se exportan de a 20 o de a 30, pero hay que subirlos arriba de un avión, es un viaje más corto, pero todos estos transportes distintos al camión o a los tradicionales, evidentemente que generan un cierto grado de estrés en los animales y requieren de algunos tratamientos para evitar la manifestación de alguna enfermedad producto del estrés en estos animales. Y lo otro, que la falta de herramientas para tratamientos veterinarios curativos, evidentemente, ya se dijo, atenta contra el bienestar animal. Finalmente, en este proyecto de ley, el espíritu del legislador lo entendemos como un buen aporte al buen uso de los antibióticos, ¿ya? Cosa que habría que probablemente especificar más, y al combate contra la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, a nuestro juicio, se requiere para una adecuada implementación y viabilidad en la actividad agropecuaria de los aportes de todos los actores
involucrados. Por eso es que agradecemos la posibilidad de haber podido compartir nuestro parecer respecto de este proyecto. Muchas gracias, presidente, por sus minutos. Entonces, muchas gracias a la SAGO. Muchas gracias a la SAGO y por su exposición. Y tal como lo ha dicho el expositor, de eso se trata, escuchar a todos los actores para hacer un buen proyecto de ley. Ravi, ¿le puedo hacer una pregunta breve? Nos quedan 3 expositores y después vamos a hacer las preguntas. Muy breve. Al final hacemos las preguntas. Ok. Bien, tiene la palabra entonces el fiscal de Acuachile, don Álvaro Varellas. Presidente, sí, nos faltó la Corporación Nacional de la Carne y sería bueno incorporar en alguna actividad. Vamos por parte, senador. Lo leí al comienzo de la sesión. Gracias, señor presidente. Vengo a exponer en nombre de Acuachile, en la que me desempeño como fiscal. Nosotros, como empresa salmonera, nos hacemos cargo y promovemos un uso racional y controlado de antibióticos que permita, por un lado, mantener la eficacia clínica de las terapias curativas en los animales y, por otro, evitar la aparición de bacterias resistentes que puedan afectar la salud humana. Ahí lo puse en pantalla completa. Concordamos con la implantación de reglas más estrictas en esta materia, adicionales a las ya vigentes, y además acompañadas de los procesos de control y de fiscalización adecuados. Resaltamos la necesidad de una industria acuícola más activa en invertir en vacunas y así reducir los cuadros de enfermedades. Como se ha señalado en esta comisión, se necesita más ciencia. Para lo anterior, se requiere que la legislación cumpla sus fines a los propósitos buscados y no configure un cuadro perjudicial a una industria necesaria para el país. Los antibióticos en salmones solo se usan de manera curativa y por receta veterinaria. No se usan como promotores de crecimiento ni de manera preventiva. Su uso es necesario y recomendable para el control de enfermedades y del sufrimiento animal. Y todos los tratamientos son reportados a Senapesca. Solo se usan antibióticos aprobados por la Organización Mundial de la Salud para ser destinados a peces o producción animales. Son fármacos que ya casi no se usan en humanos. El salmón chileno es bien aceptado por los países de regulaciones más estrictas en estas materias en el mundo. Europa, Estados Unidos, Japón y China lo reciben. Incluso en Estados Unidos el salmón chileno es más caro que el salmón noruego en Europa, lo que refleja la categoría que éste tiene en el extranjero. La legislación propuesta y que hoy analizamos necesariamente, tal como está planteada, lleva al bloqueo a la venta de salmón en Chile cuando todos los países en el mundo lo priorizan. Los antibióticos en medicina humana y veterinaria son una herramienta esencial en el control y eventual erradicación de enfermedades de origen bacteriano, asunto que la legislación debe recoger. Se necesitan los tratamientos con el objeto de tener el desarrollo de los animales y tener animales finales, productos sanos. En cuanto a la regulación propuesta, algunas observaciones generales, sin perjuicio que en un anexo que vamos a dejar, formulamos observaciones específicas al articulado. Vemos dos aspectos esenciales en el proyecto. Por un lado, aquellas materias que aborda y que busca otorgar carácter de ley y que compartimos, como son el reconocimiento de los riesgos de la resistencia antimicrobiana, la regulación de medidas para prevenir la resistencia a los antimicrobianos en tratamientos médicos y veterinarios, la prohibición de utilización de antimicrobianos con fines de engorda y también la misma prohibición con fines preventivos.
Y por último, la obligación de entregar a la autoridad de información sobre la cantidad de antimicrobianos y su propósito por parte de los criadores, distribuidores y productores de todo tipo de proteínas que utilicen antimicrobianos. Sin embargo, desde otro punto de vista, el proyecto aborda, en nuestra opinión, y busca otorgar carácter de ley a cuestiones relevantes que perjudican la producción y comercialización y que por tanto requieren de una necesaria revisión. Y agradecemos precisamente la oportunidad de exponerlo y de aportar a la discusión. Así ocurre, y ya lo han dicho otros expositores, con las definiciones de profilaxis animal con antimicrobiano y de metafilaxis. En nuestra opinión, deben ajustarse a las ya establecidas por el SAC, las que por lo demás se encuentran validadas por normas internacionales. Así ocurre con la prohibición de la metafilaxis, necesaria para el bienestar animal. Prohibirla impide el control de enfermedades. Así ocurre también con la prohibición de la práctica de la profilaxis animal con antimicrobianos en individuos destinados al consumo humano. Esta es una herramienta eficaz para el control de enfermedades en producción animal, por lo que no debe ser prohibida. Así ocurre también con el establecimiento de responsabilidad por daños a la salud, responsabilidad solidaria, y además por hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes al momento de administrarse los medicamentos. Esta norma obliga a paralizar o lleva necesariamente a paralizar la producción y venta en el país. Y además, desde el punto de vista de del estatuto jurídico de la responsabilidad, del estatuto jurídico de la solidaridad en la responsabilidad, del estatuto jurídico de las conductas previsibles y de los posibles conductas que ocasionen daño, esto rompe el esquema general en todas estas materias y por eso sostenemos que requiere de un estudio más a fondo desde el punto de vista jurídico. Y por último, en este aspecto también la obligación de informar al consumidor de antibióticos utilizados en el proceso productivo, en nuestra opinión, confunde al consumidor ante un alimento sano y seguro. Como consideraciones finales, señor presidente y honorables senadores, sostenemos que el crecimiento de la población mundial está asociado a un aumento en la demanda de proteína animal de alta calidad. Esa demanda debe ser cubierta. La acuicultura es capaz de producir esa proteína de alta calidad y es un rubro estratégico. Y además también fundamental si Chile quiere contribuir a desarrollar un sistema alimentario sostenible. Por lo que mayores presiones a la industria acuícola para disminuir el uso de antimicrobianos requerirían ser acompañadas del desarrollo de otras herramientas que apoyen el crecimiento sostenible de la industria. Chile debe avanzar mediante incentivos a aquellas áreas productivas que contribuyan a la seguridad alimentaria, a la economía y a la sostenibilidad del país. Y la acuicultura es precisamente uno de esos rubros. El país actualmente está participando en la preparación de la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios y sería entonces coherente y estratégico que el Estado pudiera apoyar la transformación de la industria acuícola chilena mediante incentivos para que ésta alcance su potencial y contribuya al desarrollo del país, y mediante una legislación apropiada para ello. La que tenemos esperanza sea la resultante de este proyecto. Dejo en la Secretaría 2 anexos. Uno, las observaciones particulares al articulado propuesto, y un segundo anexo con una visión estratégica sobre el uso de antibióticos. Agradezco sinceramente, señor presidente, la oportunidad que se nos ha dado de exponer nuestros planteamientos respecto a este proyecto ante esta honorable comisión. Muy bien, muchas gracias, señor Varela. Nos deja la documentación correspondiente para analizarla en profundidad. Y le cedo la palabra
a don Juan Carlos Domínguez de Chile Carne. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas las senadoras y senadores presentes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto ser parte de este panel para conversar y para entregarles nuestra visión de este tema tan importante para nosotros los productores de aves y cerdos. Voy a compartirle una presentación. Para contarles y recordar un poco quiénes somos, Chile Carne representa a los productores de pollo y cerdo. Si uno hace un resumen del sector, estamos hablando de, cuando uno incluye el vacuno, más de 10.000 productores medianos y grandes, 90 plantas faenadoras, más de 180.000 familias que viven directamente del sector ganadero desde Arica hasta Punta Arenas. Hablando del sector de pollo y cerdo, el subsector de pollo y cerdo, nosotros somos 36 productores comerciales de ave y cerdo, 16 plantas faenadoras, más de 19.000 empleos directos y 12.500 indirectos. Estamos presentes en 30 localidades rurales y trabajamos con más de 11.200 proveedores en todo Chile, y de estos casi el 70% son pymes. Si vemos la producción, y esto, presidente, permítame, es para un poco dar contexto de cómo este proyecto de ley impacta y el tamaño del impacto. En Chile estamos produciendo hoy día un poco más de 1.500, o sea, 1,5 millones de toneladas para al año. En exportaciones estamos exportando ya más de 1.300 millones de dólares al año. El sector ganadero, las carnes, hoy día son el cuarto sector de los alimentos exportador, después de los salmones, la fruta y el vino. Un sector muy relevante para la economía. Estamos diversificados, nuestras carnes se exportan a más de 60 países, el cerdo muy fuerte en Asia, las aves muy fuerte en Estados Unidos, México y también en China, por supuesto. Y también no hay que recordar que lo dijo el presidente de la SAGO, lo relevante también que es la carne importada. Un dato súper importante, presidente, que hoy día la producción de carne de Chile, si uno suma toda la producción, nos permite autoabastecernos de carne. La producción de carne de vacuno, de cerdo, de pollo, todo sumado nos permite autoabastecernos de carne. Cosa muy importante, lo vimos el año 2020. Y hoy día lo que hacemos como industria es que algunos cortes los exportamos a otros mercados y lógicamente esa exportación de carne se compensa con la importación. Y ahí el punto que hacía el gerente general de SAGO, muy importante, de cómo se tratarían estas carnes importadas de manera de competir en igualdad de condiciones. Respecto al proyecto de ley y a la posición de la industria, lo primero que hay que decir es que somos los primeros en apoyar este tipo de legislación. Las reglas claras son temas que están variando a nivel mundial, son temáticas que están evolucionando y por lo tanto somos muy partidarios de que como país estemos en línea con lo que está pasando en el mundo y vayamos evolucionando en estos temas, como el uso de antibióticos, como el bienestar animal, que se ha nombrado bastante, como el uso prudente de otros recursos. Y para ser bien breve, presidente, y los temas que me interesa como rescatar del proyecto de ley o en el fondo comentarle nuestra impresión. Lo primero que se ha dicho es que efectivamente vemos que el proyecto de ley no está alineado precisamente con las normativas internacionales. Y normativas internacionales, hablo del Códex, de lo que dice la OIE y lo que dice la Unión Europea, que es el bloque que va más adelantado en los temas de uso prudente de antibióticos. Y vemos que el proyecto de ley como trata de ir mucho más allá y no en línea con lo que se está conversando a nivel internacional. Respecto a lo que hablaba también la SAGO, efectivamente el uso de antibióticos para la prevención y control de enfermedades es una práctica reconocida a nivel mundial y avalada por la ciencia. O sea, lo que nosotros hacemos, el uso que le damos de prevención y control para las enfermedades, está avalado por la ciencia y también nos llama la atención que el proyecto de ley como que trate de ir un poco en contra de la ciencia en ese aspecto. El SAC cuenta con un marco regulativo súper claro respecto al registro, al uso y al control de los medicamentos utilizados en producción animal. Y agradezco, presidente, que hayan invitado al Ministerio de Agricultura, al director del SAC en la discusión, porque para nosotros es el actor clave que regula
el uso y control de los medicamentos en producción animal. Este punto es súper importante y no hay que olvidar, la industria no utiliza antibióticos como promotores de crecimiento, que en la discusión uno escuchó estos temas desde el año 2006. Desde el año 2006 no se usan antibióticos y de hecho están prohibidos en Chile por la normativa del SAC precisamente. Por eso este punto es importante para resaltar lo que ya se está haciendo como país. De hecho, fuimos de los primeros países que prohibió este uso y un reconocimiento al SAC por esto. ¿Qué impactos tendría esta norma? Y no quise entrar en detalle en el articulado. Yo les voy a enviar, presidente, a través de la Secretaría, los comentarios puntuales al articulado, pero por en honor al tiempo vamos directo a los impactos. Prohibir el uso de antibióticos para nosotros significa causar un sufrimiento innecesario a nuestros animales. O sea, va en contra del bienestar animal, como lo dijo también la gente de la SAGO, afectando la sanidad y aumentando la mortalidad. O sea, este tema es muy delicado para nosotros, presidente. Efectivamente, y perdone que sea súper preciso, y el otro día lo comentábamos, cuando a mí me prohíben la metafilaxis y la profilaxis, me están diciendo que cuando yo tenga mi gallinero con animales, con pollos, con mis pollos, si veo algunos enfermos, no voy a poder intervenir y se me van a terminar muriendo todos los animales del gallinero. O sea, es súper práctico, pero le estamos hablando desde el dolor del productor. Efectivamente, para nosotros es un tema que es una práctica que la utilizamos y que está muy regulada, precisamente. El segundo, el tema de la salud pública, que ya se nombró. O sea, efectivamente, afectaría la salud pública al favorecer el desarrollo y transmisión de enfermedades desde los animales a los seres humanos. O sea, es un hecho que hay enfermedades que se transmiten de humanos a animales y de animales a humanos. Por lo tanto, limitarnos las herramientas para controlar algunas enfermedades va contra la salud pública. Más animales enfermos significa mayor uso de recursos naturales. Si yo necesito producir la misma cantidad de proteína, de carne, sin usar antibióticos, me significa tener que producir mucho más, usar más agua, usar más grano, usar más recursos naturales para producir lo mismo. Por lo tanto, cuidado con el tema de cuando uno restringe un eslabón, generalmente complica otro. Siguiente, y también se nombró, y por eso les ponía las cifras de exportaciones, los mercados de exportaciones y las importaciones, porque efectivamente perderíamos competitividad, tanto cuando estamos vendiendo nuestros productos en el mercado nacional, porque la legislación no le aplicaría a los productos importados, y también en el ámbito internacional, porque otros países que son productores, que competimos en los mercados de destino, no tendrían esta legislación tan severa. Un punto súper importante, presidente, y permítame, y creo que podemos hacer también un mea culpa. Nosotros como industria llevamos muchos años trabajando en el tema de la prevención y el buen uso de los antibióticos en producción animal. Un trabajo público-privado, y por eso el título lo pongo trabajo público-privado, porque siempre hemos trabajado estos temas de la mano con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola Ganadera. En el caso de las carnes de cerdo y aves, nosotros tenemos este programa de buena salud, y bien rápido, tiene 5 puntos que están alineados con el programa de una salud de la ONU, de la FAO y de la OIE. El primer punto para nosotros clave es la concientización de la industria. Llevamos 4 años permanentemente invitando expositores internacionales, capacitando a nuestra gente respecto a lo importante del buen uso de los antibióticos. Respecto al buen uso de los antimicrobianos, nosotros, y les puse un par de ejemplos, tenemos un programa de vigilancia a la resistencia antimicrobiana en conjunto con la Facultad Veterinaria de la Universidad de Chile. Yo conozco 2 países en el mundo que tengan este tipo de programa en forma privada. En España, liderados por un doctor, y ahora en Chile, liderados por la Universidad de Chile en conjunto con la industria. Y además, y les puse un ejemplo ahí bien concreto, nosotros como industria llevamos 4 años controlando, monitoreando el uso de antibióticos, y por ejemplo, les puse un ejemplo ahí de la colistina. La colistina es un antibiótico que en Europa lo están regulando, y nosotros a través de nuestra autorregulación ya prácticamente lo estamos sacando del uso, dado que está demostrado que, la ciencia demostró que podría tener ciertos efectos en el ser humano. El tercer punto son las buenas prácticas sanitarias y de bioseguridad. ¿Qué hemos hecho en este tema? Nosotros, con expertos de la Universidad de Chile
hicimos un manual de buenas prácticas de uso antimicrobiano hace 2 años, cada 2 años lo actualizamos y nos encargamos de que todos los profesionales que trabajan en el rubro, está disponible en la página web nuestra, para que todos estén bien capacitados en el uso prudente y correcto de antibióticos. Además, por ejemplo, tenemos programas de bioseguridad con los pequeños productores de pollo que están cerca de los humedales. Ustedes saben que, bueno, en Chile tenemos casi cientos de humedales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para prevenir que las aves migratorias contaminen a las aves de traspatio? Tenemos un programa hace más de 7 años trabajando en los principales humedales de la zona central y del norte de Chile. Respecto al apoyo a la legislación, y por eso agradecemos estar invitados, hacemos todos los esfuerzos para apoyar tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo a través de distintas capacitaciones, invitando a expertos y nosotros participando en la discusión porque es uno de los pilares también del programa. Y respecto a investigación, también buscar alternativas al uso de antibióticos, y de hecho con la Universidad Andrés Bello, nosotros llevamos ya 3 años trabajando en unos proyectos para uso de bacteriófagos. Es un tema bastante técnico, yo lo sé, pero lo que quiero mostrarles es que como industria llevamos muchos años trabajando en el programa, en el buen uso de antimicrobianos. Creemos que tal vez que un mea culpa es no transmitir lo que estamos haciendo, pero por eso agradecemos tanto estas oportunidades para contarlo, porque creemos que estamos todos muy alineados en la necesidad de tener un buen uso de antimicrobianos, pero efectivamente veíamos que el proyecto de ley estaba tal vez afectando algunos elementos que eran muy críticos para la industria. Y como conclusión, presidente, el uso responsable de antibióticos ha sido uno de los focos estratégicos del trabajo público-privado en los últimos años, y es uno de los elementos clave para seguir construyendo una producción animal sustentable. Así que nada más que nuevamente agradecerle y estando a la disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Juan Carlos Domínguez. Y finalmente, pues las exposiciones de hoy en la mañana, le ruego a las personas que ya expusieron, se queden un ratito más para las consultas de los señores senadores y senadoras. Le ofrezco la palabra a doña Joana Davidovich, directora ejecutiva del Salmón. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, senadores, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos hoy. Voy a ver si se ve la presentación. Antes que nada, quiero presentarme. Soy Joana Davidovich, directora del Consejo del Salmón. Me acompaña Mónica Cortés, abogada del Consejo, y David Garrido, gerente técnico de Salmones Aysén. Queremos agradecer la invitación y el espacio para plantear nuestra visión sobre la salmonicultura y el proyecto que nos convoca. Primero contarles que el Consejo del Salmón es una asociación gremial formada por 4 recientes. La verdad, llevamos 9 meses de formación, por 4 empresas productoras de salmón que tienen amplia trayectoria, como Aquachile, Cermac, Mowi y Salmones Aysén. Entre las 4 representan aproximadamente 50% de la producción nacional de salmón. Y el objetivo del gremio es impulsar el desarrollo competitivo, sustentable y vinculado con las comunidades. Perdón. Chile tiene, sobre la industria, quería comentar que Chile tiene ventajas comparativas en el cultivo del salmón, por lo cual se ha convertido en un actor importante en el mercado mundial. Actualmente Chile exporta $5.000 millones de salmón por año. Es el segundo productor de salmón a nivel mundial, con 26% aproximadamente de la producción mundial después de Noruega. Esto ha generado en los últimos 30-35 años una generación de empleos de calidad y un círculo virtuoso de toda la cadena de valor asociada a emprendimientos, proveedores locales y desarrollo en las regiones. Además, decir que el salmón es una proteína sana, de alta calidad, con muchos beneficios para la salud de las personas. La industria cuenta con amplia regulación y fiscalización en términos sanitarios y ambientales, y ha permitido el surgimiento alrededor de la acuicultura de una cantidad importante de desarrollos tecnológicos e innovación. Como visión, creemos desde el Consejo del Salmón que Chile tiene una oportunidad para satisfacer la demanda mundial creciente de alimentación, de alimentos sanos y sustentables. La población mundial en el 2050, según estima la FAO, va a ser 10.000 millones de personas, o sea, van a haber 2.000 millones de personas más a los cuales alimentar, y creo que como país tenemos la oportunidad de impulsar el desarrollo de distintas actividades
y exportaciones de Chile, de industrias de manera competitiva, sustentable y vinculada con las comunidades. Con mayor razón, aún después de la crisis que generó el COVID, porque puede ayudar las exportaciones pueden ayudar a la reactivación y al motor de crecimiento. Esto requiere, sí, una visión conjunta de todos los actores, públicos, privados, y contar con buena regulación adecuada para ello, y, por supuesto, mayor investigación científica. Sobre el proyecto de ley, voy a saltarme esta parte que básicamente describe el proyecto de ley, porque ustedes los conocen, en honor al tiempo, pero quiero destacar un par de cosas. Primero, comentar que nos parece positivo el objetivo general del cuidado de la salud de las personas y el riesgo de la resistencia antimicrobiana. Creemos importante promover ese objetivo, creemos importante tener cuidado y buen uso de los antimicrobianos de manera regulada y responsable, y nos parece adecuado el enfoque preventivo de la resistencia antimicrobiana. Consideramos que la salmonicultura ha dado grandes pasos en el último tiempo en la regulación del uso de antibióticos y en varios aspectos puede ser un referente para el resto de las industrias. Además, nos parece importante potenciar el consumo de fuentes de proteínas sanas en la población. En términos de regulación, quería comentarles un poco cuál es la regulación que tiene la acuicultura actualmente. El Ministerio de Salud es el que fija, es un sector ampliamente regulado y fiscalizado. El Ministerio de Salud fija los límites máximos de residuos de medicamentos de uso veterinario que pueden contener los alimentos de origen de animal aptos para el consumo humano. El SAC, por su parte, es el organismo encargado del registro, uso y control de todos los productos farmacéuticos de salud animal y acuícola, pero en la acuicultura además entra Cernapesca, que es la autoridad sanitaria que fiscaliza el cumplimiento legal y el uso de los productos farmacéuticos en la industria acuícola. Así, todo consumo de antibióticos es registrado y fiscalizado por la autoridad sanitaria. Cernapesca es informada en línea respecto del tipo y cantidad de antibióticos que se utilizan en los centros de cultivo en cada momento del tiempo, y además publica la información anualmente. Los salmones así deben cumplir con muestreos oficiales de residuos de antibióticos para que la cosecha sea autorizada por parte de Cernapesca antes de ser comercializada. Los salmones que se cultivan son seres vivos, como todos los animales que estamos viendo, y ante enfermedades deben ser tratados para asegurar el bienestar animal, prevenir eventos de mortalidad y evitar propagación de enfermedades a otros seres vivos. Los antibióticos que se usan en la salmonicultura no están incorporados, principalmente son antibióticos en 97%, son antibióticos de uso veterinario exclusivamente y no están incorporados en la lista de la OMS de antimicrobianos críticos para la medicina humana. Solo se utilizan antibióticos autorizados por el SAC y bajo prescripción médico-veterinaria, todo fiscalizado nuevamente por Cernapesca. Y además recetado por un médico veterinario ante un evento de enfermedad. Al momento de comercializarse, cumplen con un periodo de resguardo para asegurar que los niveles de medicamento estén por debajo de los límites máximos residuales de medicamentos establecidos por el Ministerio de Salud y además por las autoridades en los distintos mercados de destino. Hay que recordar que el salmón se exporta en casi su totalidad, entonces tiene que cumplir con toda la regulación de los mercados de destino, que son mercados bastante exigentes por lo demás. La metafilaxis está actualmente regulada y es necesaria en la acuicultura. Se trabaja en los peces, los centros de cultivo tienen jaulas con una cantidad de peces, y se trabaja a nivel población. No se puede, por supuesto, no se puede tratar por cada pez. Entonces es importante la metafilaxis para evitar riesgo de preparación y para tratar a peces enfermos. ¿Qué ha pasado en los últimos años en la salmonicultura? En los últimos 5 años, el uso de los antimicrobianos ha bajado 44% según el último informe que publicó en marzo del 2021 el Cernapesca a nivel nacional. ¿Cómo se logró esto? Se ha logrado con mejor regulación, con asociaciones público-privadas, con mayor investigación, con mejor gestión sanitaria en los centros, con manejo de densidades, con control de uso de antimicrobianos, con detección temprana, con capacitación conjunta de veterinarios a nivel público y privado, y por supuesto con mayor investigación. Casi todo, como les comentaba, casi todo el salmón que se produce en Chile se exporta, y los antibióticos principalmente usados en la salmonicultura no están incorporados en la lista de OMS de antimicrobianos críticos para la medicina humana. El uso se encuentra regulado y fiscalizado por Cernapesca, de acuerdo a las directrices de la Organización Mundial de Salud Animal, la OIE, las directrices de la FAO y de la OMS. La industria debe cumplir con importantes fiscalizaciones en materia de uso de antibióticos, con límites máximos permitidos en Chile,
para florfenicol, que es el mayor medicamento de uso veterinario que se utiliza en la acuicultura, y similares a los impuestos en la Unión Europea, Euroasiática, China, Estados Unidos y Japón. El salmón chileno en 80% se exporta a Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y China, y se cumple con todas las normas de los países destino. Por eso el salmón es un producto con muy buena reputación afuera y cumple con las regulaciones internas y externas. Hay 3 puntos, sí, que nos parece importante destacar y creemos relevante abordar porque generan dificultades importantes al desarrollo de esta actividad productiva en el país. El primer lugar es la metafilaxis. Eliminar la metafilaxis impide el cultivo del salmón. Como les dije, en la producción no se trabaja con individuos particulares, sino con grupos de individuos, y no hay cómo manejarlo de otra manera, en el fondo. La metafilaxis en la acuicultura está actualmente regulada y es necesaria como herramienta para el control de enfermedades, para tratar los peces enfermos y además para evitar riesgo de propagación. El florfenicol, que es el antibiótico más utilizado en la acuicultura, es exclusivamente veterinario, de muy bajo riesgo. Como es exclusivamente veterinario, es difícil que su uso genere resistencia para la salud humana. Los antibióticos son suministrados a través del alimento, prácticamente sin que exista pérdidas o porciones no consumidas por los peces. Ahí solamente mencionar que el alimento es uno de los costos más relevantes en la producción de los salmones, con lo cual están los incentivos a optimizar y que no haya pérdida de alimentos, por lo cual es bien difícil que hayan pérdidas. Y el uso profiláctico en la acuicultura ya está prohibido. Este tema, como les digo, nos parece de la máxima relevancia porque impide la gestión sanitaria adecuada de los peces. El segundo tema que creemos que hay que revisar es el tema del rotulado. Actualmente el proyecto lo que hace es decir que los alimentos deben ser rotulados con la palabra precaución, advertencia u otra denominación equivalente. Nosotros consideramos que esto puede generar dificultades a Chile a exportar a los distintos países. Creemos que la información a la autoridad ya existe y al final la información hacia la población sobre el uso durante el cultivo, no durante su consumo, sino durante su producción, puede generar mala información, en el fondo, confundir a la población, porque lo que se regula ahí y se resguarda es que cuando el alimento es consumido no supera los límites máximos ya impuestos por la autoridad. Además, impactaría negativamente las exportaciones chilenas de salmón y pone en desventaja a la industria nacional frente a sus competidores, resta competitividad y dificulta así el progreso regional que esta actividad genera. Creemos que esto, además, como han mencionado anteriormente, puede generar una asimetría importante entre la producción nacional y la producción importada, y la OMC podría tener cuestionamientos por generar obstáculos al comercio exterior. Además, nos parece importante que para justificar una política como esta, debería haber evidencia científica que la justifique. O sea, en el fondo, poder sustentar que haber consumido algún alimento que durante su producción use algún tipo de antibiótico, pese a que está resguardado en su consumo el nivel máximo autorizado, es difícil demostrar que haya sido esa la causa y no otra, en el fondo, de la resistencia antimicrobiana. Y no sabemos si existe evidencia científica, pero creemos que debe haber evidencia científica para poder establecer una política como esta. El tercer punto, que creemos que puede generar incerteza jurídica, es el tema del daño a la salud y la responsabilidad. El proyecto establece que serían solidariamente responsables por los daños que causa administrar en animales utilizados para el beneficio y sacrificio humano los antibióticos antimicrobianos. Como les dije, para esto nos parece relevante establecer que se requiere evidencia científica para poder establecer esta responsabilidad. Ya existen los límites regulados residuales, que es lo importante para la salud de las personas, y cuando se comercializa el producto, ya hubo un periodo de resguardo y niveles máximos residuales permitidos, fiscalizados, todo esto por la autoridad. Además, como comenté, no existe forma de establecer causalidad entre el consumo de antibióticos y proteínas y enfermedades y la resistencia a las personas. En conclusión, creemos que
es un tema importante a regular y a cuidar el uso eficiente y serio y responsable de los antimicrobianos. Creemos que el salmón ha tenido una trayectoria importante en la regulación en esto, ya está muy regulado. Recibe principalmente antibióticos exclusivamente de uso veterinario no incorporados en la lista antimicrobianos críticos para la medicina humana de la OMS, ante enfermedades bajo prescripción veterinaria y fiscalizado rigurosamente por Sernapesca. Al momento de comercializarse cumplen con un periodo regulado de resguardo o carencia que aseguran los niveles de medicamento están por debajo de los límites máximos residuales establecidos por el Ministerio de Salud y por las autoridades en todos los mercados de destino. Las autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos, de Japón, cuando reciben, también tienen que fiscalizar que esto se cumpla y acepten este producto. Y así sucede en todos los casos. Eliminar la metafilaxis impide el cultivo del salmón, derechamente lo impide, porque es la única forma de tratar a veces enfermos que requieren antibiótico y riesgo de propagación de enfermedades. No existe forma de establecer causalidad, creemos nosotros, entre el consumo de antibiótico veterinario en salmón y la resistencia antimicrobiana, generando así responsabilidad por daño a la salud de las personas. Para eso creemos que se requiere evidencia científica y es re difícil mostrar una cosa así teniendo tantas causas posibles de resistencia antimicrobiana. Puede ser incluso la automedicación la que genere la resistencia antimicrobiana y dejar abierto esto a la posibilidad de responsabilidad de cualquiera de las industrias de producción animal puede generar incerteza jurídica importante. Además, incorporar etiquetas indicando los medicamentos veterinarios suministrados durante el cultivo puede crear alertas sin información completa para los consumidores. Joana, le solicito que apure la... Estoy terminando, presidente. Ahora los 10 minutos. Este es el último punto. Crear alertas sin información completa y reducción del consumo de proteínas saludables como el salmón, creando impacto negativo además en la salud de la población y en la competitividad de las exportaciones chilenas. Creemos, por tanto, que la regulación actual en tratamientos veterinarios para la producción acuícola es adecuada, está regulada en la ley de pesca, garantiza la salud animal y humana y permite a la industria nacional exportar a los mercados más exigentes, cumpliendo a cabalidad las normas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias a usted. Antes de dar la palabra a las señoras y señores senadores para las consultas que estiman pertinentes, quiero informar que para la próxima sesión están invitados Salmón Chile, la Corporación de la Carne, voy a insistir con la señora ministra de Agricultura, y Sernapesca con su pesca. Bien, ofrezco la palabra para las consultas pertinentes. Senador Giraldi, ¿usted me había solicitado la palabra? Sí, presidente, gracias. Bueno, me parece que es importante esta conversación, pero parece que hay mundos paralelos por parte del Ejecutivo que ha estado acá y algunos de los planteamientos, porque la resistencia antibiótica es una alerta mundial de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que se plantea como, además del cambio climático, como una de las principales amenazas que tiene la humanidad. En segundo lugar, hoy día mueren 700.000 personas justamente por problemas de resistencia antibiótica, y se prevé que pueden llegar a morir en los próximos años 10 millones de personas por año. Aquí hay un tema que es mayor, el uso inadecuado de antibióticos en general en el planeta está generando una catástrofe. Podemos ir a una era, lo que dice la ciencia, porque acá hay yo lamento mucho la exposición del Consejo del Salmón, relativizando todo lo que hoy día tiene una evidencia científica sólida. Este proyecto además fue hecho por el mundo científico, fue hecho por los principales infectólogos y especialistas en temas de resistencia a antibióticos de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, Marcelo Wolf, que fue el presidente de la Sociedad Chilena de Infectología. Y por lo tanto a mí me parece muy lamentable eso, porque toda la evidencia señala que estamos en una crisis mayor, que podemos ir a una era pre-antibiótica, es decir, antes de 1940 y tanto, cuando se empezaron a usar los antibióticos, una persona se podía, y fue el caso emblemático que se usó cuando se descubrieron los primeros antibióticos penicilina, una persona se pincha un dedo con una rosa y muere de septicemia. Si no hubieran antibióticos, una parte importante de la humanidad hoy día no existiría. Y lo que está en cuestión es eso, hay una evidencia sólida de que hoy día la resistencia antibiótica hace que estamos seleccionando bacterias súper competentes en desactivar
las moléculas que se demoran mucho tiempo en los laboratorios en general, y producto del mal uso de las bacterias, que son muy inteligentes, porque son una inteligencia colaborativa, además transmiten sus genes de manera transversal, se demoran muy poco en generar las capacidades para desactivar estas moléculas. Esto no solamente altera la salud de los seres humanos, sino de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen más bacterias que células propias. Y esas bacterias que tienen todos los seres vivos son un segundo cerebro, interactúan con los genes de los seres vivos, y por lo tanto hoy día hay una nueva frontera a la medicina, tanto ecológica como de los seres humanos, que se llama los biomas, que son fundamentales para la vida de las personas. De hecho, producen 40% de las moléculas que los humanos y casi todos los seres vivos tienen en sus organismos. Y tienen implicancia en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ser humano, el 1% de nuestros genes son humanos y el 99% son bacterianos. O sea, todos somos simbiontes, y aquí lo que se está alterando el ecosistema del planeta completo. Entonces, aquí el punto es, en el mundo entero y en Chile en particular, por lo menos 75% de los antibióticos van a producción animal y 25% se usan a humanos. Y en materia de humanos también se mal usan. Un ser vivo es lo mismo que un ser humano. A mí no se me ocurriría como médico practicar la metafilaxis en un ser humano. A ese médico yo creo que el que lo haga tendría una sanción ética y eventualmente una sanción desde el punto de vista que a un paciente sano a mí no se me ocurre darle un antibiótico. Y la profilaxis, claro, puede ocurrir la profilaxis cuando hay una infección muy grave de una persona y hay riesgo de que otra, porque hay una evidencia científica, tenga que recurrir a una profilaxis, pero son casos contadísimos. Aplicar antibióticos a poblaciones sanas es un crimen. Es una situación totalmente inaceptable. Y qué bueno que lo confiese la señora Davidovich, que dice que si no hay metafilaxis no hay salmonicultura en Chile, porque quiere decir que están aplicando una metafilaxis que es totalmente irresponsable. Ahora, ¿por qué la salmonicultura tiene un problema? Porque tiene ecosistemas que están totalmente o con una carga de impacto que hace que esos ecosistemas no sean sanos y se tienen que compensar entregándolo o tratando con antibióticos a los peces que están ahí. Este es un problema ecológico primero y no es un problema tecnológico. Si tuvieran buenas prácticas de salmonicultura, habría que usar mucho menos antibióticos. De hecho, yo les voy a traer los estudios que muestran la cantidad de antibióticos que se usan en Chile a los que se usan en Noruega, que son muy superior justamente por las malas prácticas que tienen y que tenemos que mejorar. Aquí no estamos por ayudar a la industria y no por castigar a la industria. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que avanzar. A mí me parece que este proyecto tiene que tener una participación muy importante del mundo científico y académico, porque tenemos evidencia científica, a diferencia de lo que dice el Consejo del Salmón. Aquí hay evidencia científica respecto a todos los temas que ella dijo que no había evidencia científica. Además, se puede estudiar la capacidad de resistencia a antibióticos. Incluso yo puedo estudiar la resistencia que hay en los fondos marinos donde fueron producidos esos, y debiera haber un monitoreo. O sea, evidencia científica se puede desarrollar. De hecho, nosotros tenemos una comisión, presidente, y a los miembros que están acá, y me centro un poco en el tema del salmón porque me parece que es que más desvirtuado esto. Tenemos una comisión que se llama una comisión de acuicultura para desarrollar o ampliar la acuicultura en Chile con especies endémicas que son propias de los ecosistemas, donde participan cerca de 70 los principales científicos y académicos de todas las universidades. Y evidentemente yo voy a pedir que los invitemos a ellos porque son científicos que están liderados además por Juan Carlos Castilla, que es el Premio Nacional de Ciencia de Ecosistemas Marinos, y que ahí participa por lo menos una de las asociaciones que tiene una actitud totalmente distinta a la que ha tenido acá el Consejo del Salmón, que es Salmón Chile, participa el señor Arturo Clement, que tiene una actitud mucho más abierta, mucho menos negadora, y yo lamento mucho que esa sea la actitud del Consejo del Salmón. Y que no, además nos venga a amenazar de manera encubierta con que van a ir a la OMC, que vayan a la OMC. Lo mismo hicieron cuando se trató de la ley de comida chatarra, y que nos amenazaron con ir a la OMC. O sea, yo en ese tono a mí no me parece que se pueda dar esta discusión. Ahora, efectivamente tenemos que hacer una regulación adecuada, no se trata de prohibir totalmente el uso antibiótico, pero a los médicos, nosotros igual, ningún médico le puede dar a un paciente, por ejemplo, que tiene un cuadro viral antibiótico. Claro, muchos médicos lo hacen para protegerse,
pero incluso estando el paciente enfermo, si un proceso viral no corresponde al antibiótico, y están todas las normas. Entonces, ¿por qué vamos a tener un estándar distinto para los animales que para, y menos ser usado, evidentemente, como política de engorda, menos ser usado como política de metafilaxis? ¿Qué es la metafilaxis? Es dar antibióticos a poblaciones sanas. Eso no se puede hacer, ¿no? Y eso, si lo están haciendo, es lo que está generando un problema. Ahora, ¿tienen derecho a saber los ciudadanos que están usando antibióticos? Yo les aseguro que cada vez que se usa antibiótico, aun cuando hayan periodos de carencia, van a haber impactos sobre la salud y sobre el medio ambiente. Porque esos antibióticos van a pasar al medio ambiente, van a pasar a los ríos, van a pasar a las aguas. O sea, aquí hay un tema ecológico. Y no se trata de prohibir, se trata de regular. Entonces, yo, presidente, lo único que le digo es que sería muy importante, porque yo entiendo la preocupación del mundo productivo, pero esto es para ayudarlo, porque si Chile tiene una política de salmones, de producción de salmones con antibióticos, vamos a tener barreras arancelarias como ya han habido problemas a nivel mundial, ¿no? Porque aquí se decía, no, que en Estados Unidos yo tengo fotos de restaurantes que dicen que no se acepta No, le salmón. están pidiendo la palabra a otro senador en 5 minutos. Entonces, yo lo que creo, presidente, que es muy importante que de verdad esta instancia trabaje con el mundo científico, con el mundo académico. Este proyecto es el resultado de un proceso hecho con el mundo científico y académico, y yo le pido que avancemos, pero que finalmente se ponga el interés de la ciencia por sobre cualquier otro interés, y que el sector productivo nosotros evidentemente incorporemos todos los aspectos que sean posibles de incorporar, pero en una situación que aquí parece como que se fuera el paraíso, que se cumplieran todas las normas, que no tuviéramos ningún problema, cosa que yo considero que está muy lejos de ser así. No solamente lo digo para el uso animal, sino también en el uso en humano de los antibióticos, que los médicos estamos mal usando, y toda la evidencia científica así lo señala también. A mí hay una sola pregunta que me gustaría hacer. Cuando se planteó el tema de la profilaxis, se planteó la profilaxis contra el anthrax. Me gustaría preguntar qué antibiótico se usa para hacer profilaxis contra el anthrax. ¿Cuál están usando? ¿Cuál han usado? Eso, presidente. Presidente. ¿Sí? Presidente, ¿para mí o...? No sé, alguien planteó el que se usaba... Yo que también quisiera poder hacer uso de la palabra, Guido, poder Sí, hacer no, alguna pregunta. Está bien. Gracias. Senadora Ena. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer las presentaciones de hoy, porque creo que hacía falta esta mirada desde el mundo productivo respecto a este proyecto de ley. Y yo quisiera hacer algunas preguntas un poco más específicas. Primero, yo entiendo que hay una diferencia, y quisiera que la aclararan para aquellos que no somos expertos en el tema, entre lo que es los antibióticos y los antimicrobianos. Entiendo que ahí hay una diferencia que el proyecto de ley por lo menos no la establece. Si estoy equivocada me corrigen, pero entiendo que hay una diferencia. Eso es lo primero. Lo segundo, yo entiendo de que hay una regulación respecto a la cantidad de antibióticos que puede tener el producto final, o que no debe, o que en el fondo finalmente entiendo que lo que es relevante es que el producto que nosotros como seres humanos comemos no tenga no tenga antibióticos. Está regulado, y la pregunta es si es que ahí, y eso es lo que decía José Antonio Alcázar, la capacidad que tiene hoy el ministerio, y ahí sería la pregunta para el SAC, para don Horacio Borges, es si es que la capacidad de supervigilancia de esto del ministerio no es suficiente, y quizás ahí está el problema de fondo. Ahora, lo que yo también entiendo, y ahí quizás tengo una mirada un poco distinta que la del senador Girardi, cuando uno tiene crianza de animales y hay un animal enfermo y uno tiene un piño de animales, entonces es altamente probable que tenga que vacunarlos a todos para que no exista una
propagación de la enfermedad que después no se pueda controlar. Entonces, eso es un poco distinto cuando estamos hablando de seres humanos, porque los seres humanos vivimos cerca, y lo estamos viviendo ahora con el virus que tenemos ahora, pero no vivimos de la manera en la que vive un piño de vacas, por ejemplo. Entonces, se ponía ahí el ejemplo de las gallinas. Entonces entiendo que ahí es donde está la diferencia, y ahí yo quisiera que nos pudieran aclarar respecto a lo que plantea el senador Girardi de por qué en el fondo también es necesaria no solamente la profilaxis, sino que también la metafilaxis. Yo la duda que tengo es si, y es un poco la pregunta quizás más dirigida al SAC, es si es que, dada la regulación que nosotros tenemos actualmente, ¿es necesario realmente, ustedes ven como necesario, tal como lo planteó en su minuto el Ministerio de Salud, esta regulación? Porque entiendo que, y aquí va la pregunta al Ministerio de Salud, entiendo que se regula la cantidad de antibióticos que puede tener un producto final. Entonces, el Ministerio de Salud en su minuto había planteado que era necesaria esta regulación, y ahora yo quedo un poquitito como entre los dos ministerios, y quisiera un poco, quizás no alcanzamos ahora, presidente, a terminar estas intervenciones, pero creo que se necesita una conversación un poquitito más profunda en torno a este tema. Pero básicamente mi tema va, dos preguntas. Uno, hay una diferencia entre antibióticos y antimicrobianos, entiendo por las presentaciones que se hicieron, y segundo, yo entiendo que el punto está en que acá la producción se hace en piños, o estoy hablando de una producción de animales, pero en el caso de los salmones ocurre igual. Entonces, quisiera respecto a eso alguna opinión. No sé, presidente, yo creo que no vamos a poder terminar ahora. Bien, pido la autorización a los senadores para prorrogar por 10 minutos la sesión para que me den la respuesta. ¿Martes? No, que el próximo martes hay 4 o 5 invitados más. Ok. Le ofrezco la palabra al director del SAP para que... Presidente. Cortito, por favor, la pregunta. No corto. Simplemente, presidente, nosotros tenemos que avanzar en la dirección del proyecto, pero buscando el equilibrio y buscando los perfeccionamientos del mismo. Así que yo agradezco las intervenciones de hoy día, y por supuesto la idea es ver cómo podemos mejorar el proyecto, pero también esta es una legislación que es icónica y que también va en la dirección correcta. Entonces, veamos cómo buscamos el equilibrio adecuado para tener un buen proyecto. Eso era. Totalmente de acuerdo, senador, por eso que estamos invitando a otros exponentes más la próxima semana. Lo importante es hacer un muy buen proyecto. Director nacional. ¿Está el director nacional del SAC? Sí, está buscando el micrófono. Perdón, director, perdón. Esto es un gran director del SAC, el presidente. Muchas gracias, señor Chapán. La verdad es que ante la pregunta de la senadora von Baer, es si hay diferencia entre los antimicrobianos y los antibióticos. Los antibióticos son parte de los antimicrobianos. Existen, ¿no es cierto?, antimicrobianos, un concepto mayor. Están los antibióticos, por un lado, contra las bacterias, están los antivirales, y están también algunos antiparasitarios, especialmente para parásitos microbiológicos, llamémoslo así, que son distintos a parásitos, a ectoparásitos, otro tipo de parásitos, a los platenmintos, llamémoslo básicamente. Eso es ese punto de vista. Y acerca de la vigilancia, efectivamente siempre hace falta más vigilancia, pero para eso hemos buscado fórmulas, que hemos hecho convenios para trabajar en este tema con algunos de los gremios, fundamentalmente con Carnes de Chile, y también últimamente con Osorno, con la SAGO y con la Corporación de la Carne, para trabajar en base a esto, de tal manera de conseguir, ¿no es cierto?, que nuestra supervigilancia
alcance para, para ver el consumo y cómo se están trabajando los antibióticos. Y por otro lado, nosotros tenemos la inspección de residuos, digamos, que lo hacemos a gran parte es una muestra claramente, pero hacemos gran parte de la producción animal, de la faena, de las carnes, etcétera, etcétera. Siempre, evidentemente, senadora, faltan más recursos para poder hacer más, pero dentro de lo que tenemos, nosotros hemos tratado de hacer una supervigilancia desde el inicio, desde que damos la autorización para que ese producto se autorice y posteriormente el uso a través de la revisión de las farmacias veterinarias, de la revisión permanente, ¿no es cierto?, de las recetas. Hoy día estamos trabajando un recetario electrónico de tal manera que eso nos permita también visualizar qué tipo de antibióticos o de antimicrobianos se están recetando, etcétera, etcétera. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, director. No sé si alguien más de los invitados quiere dar alguna respuesta a las inquietudes. Presidente. Antonio. Muchas gracias, presidente. Solo para dar una precisión respecto a un comentario que hace rato venía solicitando aclaración el senador Girardi. El Anthrax lo que hace es aplicarse una cepa atenuada, una vacuna, ya para evitar esto, ya a animales enfermos, y se ocupa una cepa atenuada de Bacillus anthracis, ¿ya? Y segundo, también me parece muy bueno el aporte del senador Girardi, porque a lo mejor un poco, y va en sintonía un poco con lo que estamos manifestando, de que la mayor preocupación probablemente de todos nosotros respecto de la resistencia es con los antibióticos, más que, como señalaba también el director del SAC, con los antimicrobianos en general, puesto que involucra una gama mucho más amplia de herramientas para poder combatir ciertos estos agentes que en este caso, en nuestro caso, atacan al ganado. Eso es, presidente. Muchas gracias, José Antonio. ¿Alguien más? Presidente, sí, en ese sentido, aclarar o dar un ejemplo. Por ejemplo, en lo que es la producción de leche, cuando en planta se recepciona o se detecta alguna traza de antibiótico, lo que hace la planta lechera es devolver el camión a el lugar donde se verifica efectivamente esa contaminación con antibióticos, y el costo muy alto de un camión completo es de parte del productor que no cumplió con los periodos de carencia para el antibiótico, digamos, detectado. Por lo tanto, en la industria láctea hay una vigilancia especialmente importante, y la sanción privada en este caso nadie la quiere. O sea, pagar un camión completo de leche, digamos, es un valor muy alto, y por eso que se encuentra hoy día muy poco, y lo que pueda pasar a proceso es prácticamente inexistente. Por lo tanto, en el sector lechero al menos, eso está súper bien regulado, y los medicamentos todos vienen con su periodo de carencia, ¿no? Y la vigilancia efectivamente cumple con su cometido. Gracias, presidente. Gracias, Cristian. Bien, doña Johanna parece que está pidiendo la palabra. Sí, presidente. Y después a Jaime González. Muchas gracias. Solo quería aclarar por si me expresé mal. A nosotros nos parece desde el Consejo del Salmón de la máxima relevancia el tema de la resistencia antimicrobiana y su regulación. Solo quería explicar lo que sucede ahora en la acuicultura y cómo esto está regulado. Sobre el tema de la evidencia científica, comparto totalmente con el senador Girardi de la importancia de la evidencia científica, y creo que eso ha sido fundamental en la reducción del consumo antimicrobiano responsable en la salmonicultura. Y por último, sobre el tema de la metafilaxis, yo entiendo que lo que quise explicar, y ahí me gustaría que nos ayude David Garrido, que es el técnico especialista, que puede explicar mejor que yo, que esto ocurre a poblaciones donde hay algún individuo enfermo, pero si le permite a David explicar, él lo va a explicar mucho mejor que yo. Muchas gracias, presidente. Rápidamente. Buenos días, senadores y senadoras. Bueno, efectivamente quería explicar que
el concepto que nosotros tenemos como veterinarios de la metafilaxis es el concepto que tiene la Unión Europea, que nos vemos en la obligación muchas veces de frente a una enfermedad en un grupo de animales, de tratar animales sanos en el mismo grupo, al evitar que esta enfermedad se propague. Entonces, ese es el concepto que nosotros entendemos de metafilaxis. Nosotros tenemos prohibido, por la ética, ¿no es cierto?, profesional y también legalmente, el administrar antibióticos a individuos sin un diagnóstico previo. Nos vemos en la obligación de hacer eso cuando diagnosticamos en un grupo de animales, algunos animales enfermos, y como indica el Manual de Buenas Prácticas de la Salmonicultura de Sernapesca, nosotros tenemos que tratar de anticiparnos a dar el tratamiento de forma oportuna, o sea, cuando identificamos la enfermedad en un inicio, a toda la población, porque uno de los principales problemas de los animales enfermos es que dejan de comer, y nosotros administramos los tratamientos a través del alimento. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos de metafilaxis. Muchas gracias, David. Jaime González, Ministerio de Salud. Presidente, muchas gracias. Para responder directamente la consulta de la senadora Funber, hacer presente que del Ministerio de Salud sin duda que estamos de acuerdo con la idea de legislar sobre el proyecto de ley, pero la señora subsecretaria en la comisión respectiva hizo presente que el proyecto tenía que ser mejorado a través de indicaciones, sobre todo para ajustarlo a la regulación sobre límites de antibióticos en el producto final que ya existe. Entonces estamos de acuerdo con la idea de legislar, discutir en general el proyecto, pero mejorarlo a través de indicaciones. Hay un plazo que está pedido y que entiendo que se va a prorrogar y nosotros esperamos se cumpla para que el Ejecutivo también pueda ingresar indicaciones a este proyecto de ley y ajustarlo a normativa que ya se encuentra vigente, presidente. Muy bien. A propósito de lo que ha dicho Jaime González, pido el acuerdo de la sala para prorrogar el plazo de indicaciones hasta posterior a la semana distrital, vale decir hasta el 18 de mayo. De acuerdo, presidente. Rabín, te pido la palabra un segundo. ¿Aló? Te pido la palabra muy breve. Mira, yo creo muy breve porque estamos a 2 minutos de terminar. No, yo creo que es importante que todos los que están en producción animal y también en uso de antibióticos con fines de salud humana, entendamos que este es un problema ecosistémico. Ay, presidente. Por 2 razones. Porque cada vez no, que... No, tengo que hablar yo de nuevo. Bueno, si quieres habla tú de nuevo, pero yo no tengo problema que hables de nuevo. Acá hay evidencia muy sólida de que los antibióticos son un entrenador, o sea, las bacterias de los seres vivos entrenan los sistemas inmunes. Nosotros tenemos mucho más bacterias benéficas que bacterias patógenas. Y justamente las bacterias benéficas no solamente tienen todas estas intervenciones que yo les señalé sobre los sistemas nerviosos, sobre el sistema endocrino, sino que entrenan los sistemas inmunes de todos los seres vivos. Por lo tanto, el uso de antibióticos genera una implicancia o un impacto directo para disminuir la capacidad de los sistemas inmunes de actuar sobre las bacterias patógenas. Recuerden que nosotros somos 1000 veces más, tenemos 10 veces o a 100 veces más bacterias que células propias en el organismo. En segundo lugar, este es un tema ecosistémico. Acá las bacterias no tienen territorio porque tienen una transmisión genética vertical. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, a lo mejor ustedes pueden tener que con los periodos de carencia bajan los metabolitos de moléculas de antibióticos, por ejemplo, la carne. Pero ¿qué pasa con todo el antibiótico que se utilizó y que cayó al medio ambiente? Porque a los pollos, a las vacas, a los salmones que usaron antibióticos, esos antibióticos pasan al medio ambiente y van a intervenir en las bacterias de esos ecosistemas. Y como esto tiene transmisión horizontal, se van a distribuir a lo largo de todos los ecosistemas. Por eso hay que tener una visión ecosistémica y por eso es que es tan importante que haya conciencia de la ciudadanía del uso, la cantidad de uso y el tipo de uso de antibióticos. Porque esto no es solamente un problema aislado en un ser humano, esto forma parte de un ecosistema global, planetaria, y esa es por lo menos donde avanza toda la ciencia frontera hoy día en esa materia. Bien, muchas gracias, senador. Senadora Ina Bosbel, y terminamos. No, si yo no quiero alargar la sesión, si lo que pasa es que... Muchas gracias, senadora. Bien, entonces, la próxima sesión está invitada la ministra de Agricultura, Salmón Chile, Corporación de la Carne y Sernapesca y Subpesca. De ahí terminaríamos y seguimos indicación hasta el día 18 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias a los invitados por las exposiciones. Muchas gracias por la exposición. ¿Quién habló? Sí, presidente. José Antonio Alcázar. José Antonio, a ver.
Solamente para reforzar un punto, y créame, el senador Girardi, por lo que señaló en su última intervención, si los seres humanos estamos compuestos por la cantidad de unidades de bacterias, créame que los animales multiplíquela por varios millones. De hecho, el sistema ruminal, el sistema digestivo de las vacas, se hace en base a bacterias que se alojan dentro del rumen. Créanos que si ese sistema no funciona, una vaca no se alimenta bien, no genera producción, no genera salud, no genera nada. Por lo tanto, los ocupados de mantener esa simbiosis, esa buena relación bacteria-ser vivo somos nosotros. Y en el suelo ocurre exactamente lo mismo. Yo no saco nada en Osorno con tener excelentes suelos desde el punto de vista físico y químico si no tengo una actividad biológica que sustente, ¿cierto?, la vida y la transmisión de los nutrientes hacia las plantas. Por lo tanto, muy bien, toda la razón al senador, pero créanos que estamos bastante preocupados del tema y lo bueno, yo tiendo a mirar el vaso más lleno que vacío, creo que lo estamos haciendo bien. Que nos faltan adecuaciones probablemente, y de verdad cuenten con nosotros para poder discutir este y otros programas u otros proyectos que van en bien de la comunidad y la sustentabilidad de muy bien, nuestro José Antonio, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Luego, presidente. La grabación se ha detenido. Gracias. Presidente, ¿puedo Gracias, pedirle un presidente. favor? Secretario, presidente. Dígame, senadora.